¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a este servicio de adoración. Hoy, domingo 10 de enero del año 2021. Es un privilegio para mí estar reunidos a la distancia con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces has dicho que amas a alguien, pero esa persona no se siente amada por ti? ¿Cuántas veces hemos fallado a ese ser amado? Le hemos hecho promesas que no cumplimos. ¿Cuántas veces te has desanimado por no lograr cumplir con algo que te propusiste y que fallaste? ¿Cuántas veces te has sentido mal por no poder cumplir aquello que le dijiste a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a ese ser a quien dices amar? Y si estas preguntas las llevamos a nuestra relación con Cristo, podemos afirmar honestamente que nuestras vidas dan testimonio de ese amor a Cristo. Podemos afirmar que Cristo se siente amado por nuestro testimonio. ¿Te sientes mal cuando le has fallado a Cristo? Estas son preguntas que confrontan nuestros corazones. Y la respuesta es evidente, es un rotundo no. No sentimos que Cristo se sienta amado por nosotros. Nosotros podemos decir que amamos a Cristo, pero le fallamos. No cumplimos lo que prometemos. Y hoy, en este inicio de año, cuando acostumbramos a hacer propósitos, ¿has pensado en el propósito de amar a Cristo? En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, encontramos una pregunta que Cristo formula y que cada creyente debe contestar personalmente. ¿Me amas? ¿Me amas? ¡Qué pregunta tan vital! ¡Qué pregunta tan importante! Vayamos al texto de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Versículos, Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y de este hermoso pasaje vamos a estudiar cinco evidencias de amar a Cristo que confrontan nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con el Salvador. 5 evidencias de amar a Cristo que confrontan nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con el Salvador. Recordemos que el Evangelio de Juan tiene el propósito
de que crean en Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Eso lo podemos ver allí en el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio de Juan. Es el propósito del Evangelio. Conocer que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él, tener vida eterna. Tal pareciera que esa es la conclusión del Evangelio. Pero no, hay un capítulo adyacente que, de acuerdo a la opinión del pastor MacArthur, el capítulo 21 es un epílogo del Evangelio, a efecto de responder a algunas preguntas que no tenían respuesta hasta el capítulo 20. Podemos ver en el capítulo 21 que los primeros 14 versículos están relacionados con la pregunta de los discípulos sobre si Jesús satisfaría sus necesidades ahora que ascendía al Padre. Y podemos ver con el evento de que Pedro y otros apóstoles están pescando y ven a lo lejos en la orilla a Jesús y van hacia Él. Y cuando se encuentran con Jesús, Jesús ya ha preparado el alimento. Ha preparado las brasas y les dice: traigan el pescado que han pescado. Entonces es una muestra de que Jesús seguiría supliendo la necesidad de sus discípulos, aun y cuando ya no estuviera físicamente presente con ellos. A partir del versículo 15 y hasta concluir el versículo 21, podemos ver que Juan el Evangelista se centra principalmente en la restauración de Pedro. Pedro, el líder de los apóstoles. Pedro, el que había negado 3 veces a Jesús. Y esta restauración es realizada por Jesucristo públicamente a través de una pregunta que repite 3 veces. ¿Me amas? El amor es la característica del genuino creyente. Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el mayor mandamiento, Él respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Como lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Por otra parte, el apóstol Pablo advirtió allí en 1 Corintios 16, 22, si alguno no ama al Señor, sea anatema, esto es decir, sea maldito, quede bajo maldición. Por lo tanto, solo los que aman a Dios reciben la vida eterna. Como lo señaló Santiago en el capítulo 1, versículo 12 de su epístola. Debemos entender en el contexto que Pedro aprendió por el camino más difícil lo que significaba amar a Jesucristo. Pedro, como conocemos, un apóstol que tenía mucha energía, un apóstol irreflexivo, había declarado su devoción a Jesús y que seguía a toda prueba. En la última cena le dijo Pedro al Señor: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Eso lo vemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 36 y 37. Poco después, el mismo Pedro le dijo a Cristo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro quería mostrar su amor a Cristo, impidiendo que Cristo cumpliera el plan de Dios. Ese Pedro que había recibido revelación divina y le había dicho a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le había dicho: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Más adelante, cuando Cristo anuncia que ha de morir, Pedro le dice que nada de eso le acontezca. Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás.
Ese es el Pedro que ha experimentado el haber pronunciado palabras que después no pudo sustentar con su testimonio y negó al Señor 3 veces, tal como Cristo se lo había dicho. Su amor jactancioso de Pedro probó que eran solamente palabras vacías. Cuando se enfrentó ante una situación amenazante, se olvidó de esas palabras. Negó al Señor, dijo desconocer al Señor. Pedro necesitaba entender que aun y cuando él había abandonado a Cristo, Cristo no lo había abandonado a él. Y es así como llegamos a estos versículos que tienen una riqueza por su contenido. Y vamos a estudiarlos. 5 evidencias de amar a Cristo que confrontan nuestra manera de vivir. La primera, el amor a Cristo es personal. Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Cuando hubieron comido, literalmente, cuando habían terminado de desayunar, ya que el contexto así lo determina, podemos ver los versículos 4, 9 y 12 de este capítulo 21, donde se establece que muy temprano habían salido a pescar y que cuando regresaron de la pesca, el Señor les había preparado la comida, literalmente el desayuno. Por lo tanto, cuando habían comido, un acto continuo, Jesucristo inicia su diálogo directo y personal con Pedro. Pedro, conforme al relato de Juan, había visto ya 3 veces al Señor resucitado, pero en ninguna de las otras 2 ocasiones se había dado este enfrentamiento y esta comunicación, esta conversación, este diálogo. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, Jesús toma la iniciativa. Jesús inició la restauración confrontando a Pedro. Haberlo llamado Simón, hijo de Jonás, sugiere que seguía una reprensión. Jesús le había dado a Simón el sobrenombre de Cefas, de Pedro, pero a veces se refería a él como Simón cuando hacía algo que necesitara corrección o reprensión. Podemos imaginar a Pedro. Pedro había tenido temor ante el pueblo, ante las autoridades religiosas de Israel, pero hoy se encontraba frente al Salvador. Pedro podía esperar una reprimenda. Y el Señor le pregunta a Pedro. Recuerda, Pedro está con otros discípulos. ¿Sí? No está solo. Pedro se encuentra con Natanael, está con los hijos de Zebedeo. Pedro no está solo, pero Jesús se dirige directa y personalmente a él. Porque la cuestión del amor a Cristo es personal. No tiene nada que ver con la iglesia en la que te congregas. No tiene nada que ver con que tus padres sí sean servidores en esa congregación, en alguna otra, o seas hijo de pastor. Esto es un encuentro personal entre Cristo y Pedro. Es un encuentro personal entre Cristo y el creyente. Y esa es la primera característica de amar a Cristo. Enfrentar al Salvador todos los días. Y la segunda característica nos lleva a entender que el amor a Cristo es la prioridad del creyente. Es la prioridad del creyente. Jesucristo cuestiona directamente a Pedro. ¿Me amas más que estos? En el original se traduce, ¿me amas a mí mucho? Hay un exceso, un excedente en la forma de amar.
apuntando a la cantidad. La idea es mantener un alto grado de amor por encima de cualquier relación, objeto o actividad. Esa es la pregunta que hace Cristo a Pedro. ¿Me amas más que esto? ¿Más que estos? Debemos entender que el Señor preguntó a Pedro si amaba su persona. No le preguntó si amaba el reino de Dios o si amaba al pueblo de Dios. Estos 3 versículos empiezan y terminan con el amor a Cristo, a la persona de Cristo. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿crees ahora en mis doctrinas? ¿Confías ahora en aquel a quien negaste el otro día? Tampoco le cuestiona, ¿te complacen mis mandamientos? ¿Crees todo lo que yo afirmo? ¿Confesarías aún que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios? No, no hace ninguna de esas preguntas. La única pregunta es, ¿me amas más que estos? ¿Sientes un vínculo personal por mí, por mi persona? Jesucristo no le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿te arrepientes de tu insensatez de haberme negado? Cristo fue directo al grano. No incluyó ningún otro punto. Su pregunta fue directa. ¿Me amas? Y con esa pregunta, Cristo reunió todos los demás puntos, todas las demás cuestiones que tenían que ver con Pedro. Había una razón para cuestionarlo. No hay ningún tipo de reprensión por lo que había hecho Pedro. No, Jesús no demanda fidelidad para el futuro ni exige confesión alguna delante de los demás discípulos. Simplemente Jesús pide a Pedro una declaración de su amor personal hacia él. Y aquí Cristo utiliza el verbo agapao, de donde deriva el amor ágape, es decir, el amor divino, el amor incondicional, el amor total, el amor servicial, el amor sufriente, el amor que implica compromiso y devoción total. Tiene la implicación de ser un amor perfecto. Es el amor que Pablo describe en 1 Corintios 13, versículos 4 a 8, un pasaje muy conocido, el amor sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Y Cristo está cuestionando, ¿me amas de esta manera? Y le dice, ¿me amas más que estos? Y aquí el adjetivo comparativo más que indica que se refiere a algunos o a estos. Pero en la gramática griega, el pronombre plural demostrativo no puede determinar su género. Puede ser neutro refiriéndose a estas cosas. Quizás a las redes, a los barcos, a los peces. ¿Me amas más que esta actividad? Recordemos, Pedro ha negado al Señor y ha regresado a su actividad anterior. Se sentía desanimado. El Señor lo había llamado a ser pescador de hombres, pero él se sentía que había fracasado en su relación con Cristo. Le había fallado a Cristo y por lo tanto regresa a su actividad. Lo único que sabía hacer, él era un pescador de peces. Y entonces le dice, ¿me amas más que estos barcos, estas redes, estos peces? Pero también en la gramática griega se infiere que puede referirse a estos, a las personas que estaban alrededor de ellos, es decir, los demás discípulos. No importa cuál de las dos interpretaciones. Las dos nos dan el ámbito de entender que el amor a Cristo debe ser superior a toda actividad, a todo objeto y a toda persona. El mismo Jesucristo dijo que quien no aborreciera a padre, a madre, hijo, hermano, no podía ser su discípulo. Y el primer mandamiento es claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Por lo tanto, cualquiera de las dos interpretaciones que queramos darle al texto griego encaja con la unidad de la enseñanza bíblica. Hay que amar a Dios por encima de todo.
Pedro debió haber quedado sorprendido. Tenía que responder delante de los demás discípulos la pregunta personal y directa que le hacía Cristo. ¿Me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El apóstol no se atrevió a afirmar que podía amar al Señor más que los otros discípulos. Antes había dicho que lo amaba más que cualquiera de los demás discípulos. Hoy no puede afirmar eso. Sin embargo, le responde sí, en una afirmación enfática que se debe entender como si Pedro dijera, sin duda, con toda certeza, te amo. Pero Pedro no usa el verbo agapao, Pedro usa el verbo fileo y le dice, Señor, tú sabes, tú tienes el conocimiento perfecto de que yo te fileo, es decir, que yo tengo afecto por ti. El amor fileo, la palabra fileo literalmente significa besar. Este beso describe un afecto que comprende emociones personales y que se usa para referirse al amor a la familia, a los amigos, a los íntimos. Es un amor subjetivo, basado en la asociación interpersonal. La respuesta de Pedro no es una mala contestación, es una contestación sincera. Expresa el amor que siente por el Señor. Pedro amaba realmente a Jesús. Es una confesión humilde. Cristo le dice, apacienta mis corderos. Literalmente alimenta con la implicación de cuidar a los animales. Al estar en presente, este verbo muestra la acción permanente, es un imperativo, es un mandato que Cristo le está dando a Pedro. Mis corderos. Y una analogía con los creyentes aquí. Jesús ha dicho que es el buen pastor que su vida da por sus ovejas, que sus ovejas oyen su voz, confían en él y le siguen. Esto es una clara referencia a los creyentes, pero el énfasis es en mis corderos. No son tuyos, Pedro, son míos. Yo los adquirí a precio de mi sangre. Yo te encomiendo que tú los alimentes. Esto nos lleva a la tercera evidencia de amar a Cristo. Ya vimos la primera, que es un amor personal. Ya vemos que es un amor que debe estar por encima de cualquier actividad o persona. Y la tercera es el amor a Cristo confronta el corazón del creyente. Dice el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El Señor Jesús repitió la primera pregunta, pero ahora suprimió la frase más que estos. Y así únicamente cuestionó por segunda vez a Pedro, ¿me agapeas? Esta segunda pregunta es más profunda y más dolorosa. Es como si Jesús dijera, Simón, con tu silencio respecto a estos otros, has indicado que ya no crees que me amas más que ellos. Pero ahora, dejando de lado a cualquiera de ellos, te pregunto, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Ya no hay un punto de comparación con los demás. Ya es directamente confrontado tu corazón conmigo. ¿Me amas? Jesús se dirige a Pedro más que a ninguna otra persona que estaba ahí con ellos. ¿Acaso no hay una causa, Simón? Lo mira fijamente Cristo y le dice, ¿me amas? Tú sabes que existe una causa para hacerte esta pregunta. Responde por ti mismo. Que no te importe Natanael, ni Tomás, ni los otros dos. ¿Me amas? Realmente, verdaderamente tu corazón late por Jesús de Nazaret. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El discípulo le volvió a responder, sí, Señor, tú tienes el conocimiento de que yo te fileo. Jesucristo le dijo, pastorea mis ovejas. Primero le dijo, apacienta, alimenta. Aquí se usa el verbo poimaino,
Pastorear, cuidar, en un sentido figurado, es dirigir, guiar, gobernar a las ovejas del Señor. Este verbo está también en presente aquí en imperativo. Reitera el mandato dado por Cristo a Pedro. Pedro no solo tenía el mandato de alimentar, sino tenía la responsabilidad de cuidar, dirigir, gobernar en forma permanente a los creyentes, a los miembros de la iglesia que pertenece a Cristo. Y esto nos lleva al cuarto punto. El amor a Cristo humilla al creyente. No solo es personal, el amor a Cristo no solo es sobre toda actividad y sobre toda persona, el amor a Cristo no solo confronta nuestros corazones, también nos humilla. Dice el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Literalmente Cristo cuestionó a Pedro por tercera vez, pero ahora vuelve a incluir una modificación. La primera vez que lo cuestionó fue, Pedro, ¿me amas más que estos? La segunda vez es, Pedro, ¿me amas? Usando en ambos casos el verbo agapao, del amor ágape. Ahora la nueva modificación es, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Es decir, ¿me tienes afecto? En esta ocasión Jesús usa el mismo verbo que había estado usando Pedro al dar sus respuestas. Es decir, el Señor misericordioso ha entendido que Pedro no tiene la capacidad de amarlo de una forma ágape. Y Pedro ha reconocido honesta y sinceramente, no, Señor, no te puedo amar de esa manera, pero te fileo, tengo un afecto por ti, por la relación contigo, te fileo. Pedro se entristeció de que se le dijese la tercera vez, ¿me amas? El verbo entristecer en el original griego significa dolor, pena. Se usa para denotar sentimientos de tristeza. Este verbo representa la experiencia de estar entristecido como resultado de una interacción con otra persona. La razón para la tristeza de Pedro fue ese cambio en el vocabulario del Señor Jesús al usar la misma palabra de Pedro para amor, fileo. Jesús estaba cuestionando incluso la devoción de Pedro de amarlo de esa manera. Por eso se entristeció Pedro. ¿Dudas de que te amo, Señor? ¿Dudas de lo que hay en mi corazón? Ese dolor nos implica que debemos reconocer qué hay en nuestros corazones. Decir que amamos a Cristo es muy fácil. Mostrar el amor a Cristo implica morir a nosotros mismos. Y Pedro agrega, Señor, tú lo sabes todo. Aquí usa el verbo griego oidá, que implica el conocimiento de cada cosa en particular y de todo como un entero. Es un conocimiento general y tiene la implicación de que nada escapa al conocimiento pleno y total que tiene el Señor sobre su creación. Pero agrega, tú sabes que te amo. Y aquí Pedro cambia el verbo saber o conocer. Aquí usa el verbo ginosco, que se usa en un sentido más concreto. El verbo ginosco muestra un conocimiento experimental. Y lo que Pedro le está diciendo a Cristo es, Cristo, tú tienes ese conocimiento experimental de conocerme a mí y de conocer qué hay en mi corazón. No solo conoces todas las cosas porque tú eres omnisciente. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Y tú sabes que verdaderamente te amo.
Pedro afirmó amar al Señor. Y en las tres respuestas que da Pedro a las preguntas de Cristo, Pedro invoca la omnisciencia de Cristo. Y esto muestra un corazón humilde. Ya no es el Pedro jactancioso de dar su vida por Cristo. Hoy muestra un corazón humilde que reconoce la sabiduría del Señor. Ya no es lo que yo digo, es lo que tú sabes, Señor, lo que hay dentro de mí. Cristo mostró un corazón dependiente del profundo y perfecto conocimiento que Cristo tenía de su corazón. Pedro sabe que no puede esconder nada ante los ojos del Salvador, porque Dios conoce su corazón, como conoce el tuyo y el mío. Es muy fácil, otra vez les digo, decir que amamos a Cristo, pero el Señor conoce qué hay en nuestro corazón. Cristo aceptó el amor fileo de Pedro, un amor imperfecto pero sincero, sin apariencia, porque Dios ve lo que el hombre no ve, ve el corazón, y a Dios no se le puede engañar. Dios está viendo en este momento nuestros corazones y nos está confrontando. ¿Me amas? Dios nos ve a nosotros y ve nuestro corazón. Y aún con un amor fileo, con un amor imperfecto, con un amor humano, nos dice, lo acepto, si proviene de un corazón sincero. El autor de Hebreos invita al creyente a acercarse al trono de la gracia con corazones sinceros, sin apariencia, no con corazones que buscan la conveniencia, con corazones que se humillan delante de Dios y reconocen cuál es su estado delante del Señor. Un corazón desnudo delante de Dios muestra el amor que hay para el Señor. Recordemos, en el Edén, Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban, no tenían nada que esconder, pero en cuanto pecaron, se cubrieron, sintieron vergüenza. Por más que dijeran que amaban a Dios, cubrieron sus vergüenzas. Amar a Dios es tener un corazón desnudo delante de Él. El amor a Cristo nos hace semejantes a Él. Mira, ¿cuánto tiempo tienes de casado? ¿Cuántos años tienen tus hijos contigo? Y vas a ver que tú, varón, tienes ciertas actitudes, gestos, modos de respuesta que son de tu esposa. Y tu esposa tiene los tuyos. Y tus hijos tienen los de ambos. ¿Por qué? Porque hay un amor natural. Y ese amor natural nos hace ser semejantes a. El amar a Cristo es la convicción de un corazón que quiere ser como Cristo. Si amamos a Cristo, gradualmente vamos siendo semejantes a Él. Ahora vemos en un espejo, sí, nebuloso, pero estamos siendo transformados día a día, de gloria en gloria, a la imagen de Cristo, si es que amamos a Cristo. Pero sin amar a Cristo, jamás podremos reflejar su imagen. Por mucho conocimiento bíblico que tengamos, por mucha fidelidad que tengamos a los servicios, por más que tengamos un ministerio en la congregación, si no amamos a Cristo, nunca podremos reflejar las virtudes de carácter de Cristo. Y llegamos al último punto. El amor a Cristo se muestra obedeciéndole. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Jesús aceptó el amor sincero de Pedro y con misericordia le encargó el cuidado de su rebaño, diciéndole: apacienta mis ovejas. Recuerda, Pedro, no son tuyos, son míos, pero yo te los encargo. Cuida de ellos, aún con ese amor imperfecto, pero con ese amor sincero. Y aquí vemos que el llamado que hace el Señor a Pedro en los tres versículos es el cuidado de su iglesia. Pero para eso, Pedro tiene que cumplir el primer requisito de un servidor de Cristo: amar a Cristo. Es interesante. Jesucristo está encomendando a Pedro el cuidado de sus ovejas. Jesús está comprobando las verdaderas cualidades de Pedro. Y no está investigando Cristo el conocimiento que posee Pedro. Tuvo 3 años con el Señor, desde luego que conocía el Evangelio. No está interesado Cristo en saber la oratoria de Pedro. Está interesado en conocer su amor. No importa cuánto sepamos. No importa que podamos leer el griego y el hebreo. Cristo está interesado en saber cuánto le amamos. Porque podemos saber mucho, podemos servir mucho, pero si no amamos a Cristo, no somos más que ruido en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra forma de vivir. Lo que es válido para un pastor es válido para cualquier servidor de Cristo. Amarlo a Él es esencial. Tal vez tú no tengas el llamado a ser pastor en la iglesia de Cristo, pero eres el líder espiritual de tu hogar. Tienes a tu cargo a personas que son creadas a semejanza de Dios y que necesitan conocer del Evangelio para llevarlos a un genuino arrepentimiento y que abracen por fe al Salvador. O tal vez ya son salvos y necesitan ser edificados. Y Dios te ha encomendado a ti el alimentarlos, el cuidarlos, el guiarlos, el protegerlos. Pero la base es el amor a Cristo. No tu habilidad, no tu conocimiento bíblico, no tu experiencia. La base es el amor a Cristo. Las Escrituras muestran que la obediencia es la marca esencial del amor genuino. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús lo planteó claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque me aman, obedezcan, pongan en obra mis mandamientos. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 14 añadió: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 3, escribe: el que ama a Dios es conocido por Él. ¿Por qué allí en Mateo 7:21 el Señor le dice a aquellos que predicaban, que expulsaron demonios, que hicieron tantas cosas en el nombre de Cristo, y Cristo les dice: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué? Porque ustedes nunca me amaron a mí. Si estén haciendo todas esas cosas por amor a ustedes mismos, pero no me amaban a mí. Y como no me amaban a mí, yo no los conozco. Porque el que me ama a mí es conocido por mí. Mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me obedecen, y yo las conozco, dice el Señor. ¿Estás seguro de que el Señor te conoce porque tú amas al Señor? La diferencia entre corderos y ovejas, de las respuestas dadas, o de lo expuesto por Cristo, de la encomienda dada a Pedro, de ovejas y corderos, es entender que el cordero es un animal, es una oveja inmadura, en tanto que la oveja ya es un animal maduro. Pero sea cordero, sea oveja, estos animales
son indefensos, se extravían fácilmente, requieren el cuidado, la protección del pastor, por lo tanto son dependientes del pastor. Cristo le está diciendo a Pedro: Simón, fuiste débil como un cordero, te desviaste como una oveja, y con todo, en medio de todo, tú, como querida oveja mía, eres objeto de mi tierna y amorosa restauración. Ahora, con tu testimonio, considera a los miembros de mi iglesia como los corderos y ovejas que debes cuidar, que debes alimentar. Y al hacerlo, ámalos. No descuides la labor. Esa es la misión que te encomiendo. Hermanos, tú y yo le hemos fallado al Señor. Tú y yo necesitamos ser restaurados como Pedro. Y Cristo nos restaura de la misma forma, con la misma pregunta: ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Cristo conoce nuestra incapacidad de amarlo con un amor divino, con un amor perfecto, con un amor incondicional. Sabe que lo amamos con un amor subjetivo, el amor fileo. Pero Él lo que quiere es la sinceridad de nuestro amor. Con eso, el Señor se encarga de cada día transformarnos más a su imagen. El que empezó la buena obra, la perfeccionará. Y solo tendremos ese amor ágape cuando estemos con Cristo en la eternidad. Pero manifestemos con nuestro testimonio ese amor sincero. Para terminar, déjame compartirte el comentario de Spurgeon respecto a la necesidad de que el creyente se formule la pregunta: ¿amas al Señor? Dice Spurgeon: ninguna religiosidad externa hace que esta pregunta sea innecesaria. ¿Profesamos una religión? ¿Asistimos asiduamente a formas externas de culto? ¿Participamos de todo corazón en todas las ceremonias públicas de la casa de Dios? Sí, pero hay miles que hacen eso, cientos de miles que hacen esto cada domingo, y sin embargo, no aman a Cristo. Me temo que la corriente general de la vida de la iglesia se orienta demasiado hacia lo externo y muy poco hacia el ardiente amor profundo por la persona de Cristo. Podemos tener una posición muy alta dentro de la iglesia y sin embargo caer para ser destruidos. Nuestro nombre puede estar en el registro de los líderes religiosos y sin embargo podría no estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermano ministro, diácono o anciano, es necesario que nos hagamos la pregunta: ¿amas al Señor? Tampoco, mis queridos hermanos, el celo más intenso previene la necesidad de que se haga esta pregunta. Pedro era un discípulo de un corazón ardiente. Cuán listo estaba para actuar y arriesgarse por su Señor. Cuán impetuosamente gritó cuando estaba en el lago de Galilea: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué osadía! ¡Cuánta fe! ¡Qué celo tan vehemente! Y aquí también en la relación que tenemos enfrente a nosotros, cuando el Señor estaba junto a ese mismo mar de Tiberias, Pedro, en su temerario celo, no puede esperar que el bote llegue a la costa. Se ciñe la ropa de pescador y se echa al mar para reunirse con el Señor al que ama. Y sin embargo, a pesar de ese celo temerario ante él, el Señor le pregunta: ¿me amas? Hay un celo que es alimentado por la importancia que se da a las opiniones de los demás y que es sostenido por un deseo de ser considerado celoso y útil. Hay un celo que más bien proviene del ardor de la naturaleza pecaminosa, del orgullo, de la soberbia, que del santo fuego de la gracia. Este celo ha permitido a muchas personas hacer grandes cosas y sin embargo, cuando han hecho todo, han sido como metal que resuena o címbalo que retiñe, porque no amaban a Cristo. Iré un poco más lejos. La mayor abnegación no es prueba de ese amor. Pedro pudo decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
aunque no era mucho. Sin embargo, era todo lo que Pedro tenía y lo había abandonado todo por la buena causa sin haber recibido ningún bien terrenal a cambio. Sin embargo, el Señor, sabiendo todo lo que Pedro había sacrificado por su causa, a pesar de eso, le pregunta, ¿me amas? Pedro fue a la universidad durante 3 años, siendo su maestro Jesucristo, y aprendió muchísimo. ¿Quién no aprendería de tan grande maestro? Pero después de haber completado sus cursos, su Señor, antes de enviarlo para que cumpliera su ministerio, consideró necesario preguntarle, ¿me amas? Debemos responder personalmente la pregunta, porque la respuesta tiene resultados para la eternidad, ya que si no amamos a Jesús, no estaremos donde Él está. No hay nadie en el cielo que no haya aprendido a amarlo, primero aquí, abajo. Fin de la cita. Como les dije hace un momento, nosotros le hemos fallado al Señor. No hemos cumplido las promesas que le hemos hecho. Le decimos que lo amamos, pero estamos seguros que Él no se siente amado por nosotros. Porque al igual que Pedro, lo hemos negado, lo hemos abandonado. Y Cristo hoy nos pregunta, ¿me amas? Hermanos, hemos sido confrontados a autoexaminarnos. Debemos mirar nuestros corazones, hacer un análisis exhaustivo y responder la pregunta, ¿verdaderamente amo a Cristo? Amar a Cristo es identificarnos con Él. Amar a Cristo es amar su persona, sus atributos, su santidad, su justicia, su misericordia. Amar a Cristo es amar lo que Él ama. Amar a Cristo es amar su palabra y dejarnos transformar por su Santo Espíritu en un correcto entendimiento de ella. Amar a Cristo es obedecer su palabra por encima de cualquier otra circunstancia o persona que esté delante de nosotros. Amar a Cristo nos da el valor para soportar las pruebas. Amar a Cristo es la convicción del corazón de tener la esperanza de estar con Cristo en la eternidad. Amar a Cristo es anhelar ese encuentro con Él. Amar a Cristo es negarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos conceda la gracia para responder con solemnidad, con respeto a su persona, a su ministerio, esta pregunta. Que el Señor nos dé su gracia para dar un testimonio honesto y una respuesta verdadera, que sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La Escritura nos manda, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Porque también te hemos fallado. Pero tú no nos restauras, recordándonos nuestros pecados. Porque esos han sido perdonados en la cruz por ti. Tú nos restauras cuestionando nuestro amor por ti. Señor, danos un corazón sincero. Un corazón que cada día aprenda a amarte más. Un corazón que sea transformado cada día. Porque te conocemos, porque confiamos en ti, porque mostramos esa confianza obedeciendo tu palabra y porque exaltamos tu nombre por sobre toda actividad, por sobre toda relación, porque nuestro corazón anhela honrarte y anhela estar contigo por toda la eternidad. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.